Spinoza fue un rebelde con causa. Nacido en Ámsterdam en 1632, en el seno de una familia judía portuguesa, en su juventud la sociedad era como un mar embravecido, agitado por olas de cambio y conflicto. Ámsterdam, su cuna, era un crisol hirviente de culturas, religiones e ideas. Un puerto donde los vientos de la libertad soplaron fuerte contra las rígidas velas de la tradición. Era una época de comerciantes y exploradores, de riquezas que fluían como ríos de oro y especias. La ciudad vibraba con el zumbido del comercio, un hormiguero de actividad en el que cada quien buscaba su trozo de queso en el gran banquete del mundo. Pero no todo era brillo y oro. Bajo esa superficie centelleante se cocían tensiones religiosas y políticas. La sociedad estaba atrapada en un tira y afloja entre el dogma y la duda, entre la fe ciega y la sed de conocimiento. Los judíos, como la familia de Spinoza, huyendo de la Inquisición en España y Portugal, encontraron refugio en Ámsterdam, pero aún así vivían en una burbuja de aislamiento y de sospecha. En las sinagogas y las calles se respiraba un aire de rigidez moral y religiosa. Era una comunidad que se aferraba a sus tradiciones como un náufrago a un trozo de madera en medio de un océano de incertidumbre. En este escenario, las preguntas incómodas de Spinoza, sus dudas y sus desafíos filosóficos eran como chispas en un barril de pólvora. Y así, en medio de este laberinto de comercio, dogma y diversidad, Spinoza encontró su voz. Una voz que resonaba con preguntas peligrosas y pensamientos revolucionarios. Fue un alma solitaria, navegando en un mar de conformismo, un faro de razón, en una noche de fe ciega. Spinoza era un genio, pero no del tipo que sigue las reglas. Se dedicó a cuestionar todo, desde la religión hasta la naturaleza de la realidad. Su pensamiento era tan radical que la comunidad judía de Ámsterdam lo excomulgó en 1636. Ahora imagínate a un joven en sus 23 años, enfrentándose a toda una comunidad. Después de su excomunión, Spinoza se ganó la vida puliendo lentes, pero su verdadera pasión era la filosofía. Publicó obras que sacudieron los cimientos del pensamiento occidental, como su famoso Ética. En este libro presentó una visión del universo en la que Dios no era un señor con barbas en lo alto de los cielos, sino la misma naturaleza. Decir algo semejante en aquella época era como gritar que la Tierra es plana en una conversación de astronautas. La filosofía de Spinoza era pura dinamita, desafiaba la visión tradicional de Dios, la moral y la sociedad. Hablaba de la libertad, la democracia y la importancia de entender nuestras emociones, ideas que resonarían más tarde en la Ilustración. Vivió y murió modestamente. No buscaba fama ni fortuna. Se fue joven, a los 44 años, en 1677. Pero su legado filosófico fue como una bomba de relojería, explotando mucho después de su muerte, influyendo en pensadores como Nietzsche, Hegel y otros muchos. En el núcleo de su pensamiento encontramos ideas que pueden ayudarnos a sobrellevar la miseria y la angustia de nuestra vida cotidiana. Spinoza sostenía que conocerse a uno mismo es el primer paso para lograr la felicidad. En su obra Ética, escribe que el hombre libre es aquel que vive de acuerdo con la razón y trata de controlar sus pasiones y sus emociones. Si nos tomamos el tiempo para entender nuestras propias motivaciones y nuestras emociones, podemos aprender a controlarlas en lugar de ser controlados por ellas. La alegría es una emoción que surge cuando aumenta nuestro poder de actuar, y el poder de actuar es lo que nos hace perseverar en nuestro ser. Esto puede ser crucial para el hombre moderno porque vivimos en un mundo lleno de distracciones y de estímulos que pueden afectar negativamente a nuestro estado de ánimo y nuestra capacidad de razonar. Si nos conocemos a nosotros mismos, si entendemos cómo funcionan nuestras emociones, podemos evitar ser arrastrados por ellas y tomar decisiones más sabias y más felices. Además, si buscamos el conocimiento adecuado sobre la realidad, podemos apreciar mejor su belleza, su armonía, sus puestas de sol frente al mar y sentirnos más conectados con ella. Spinoza creía que hay ciertas virtudes que debemos cultivar en nuestras vidas. La humildad, la gratitud, la compasión, la generosidad,
Spinoza creía que estas virtudes pueden ayudarnos a ser más felices y a vivir de manera más significativa. Creía que las virtudes son expresiones de nuestro poder de actuar, de nuestra libertad misma. Las virtudes están enraizadas en nuestra médula espinal. Las virtudes nos permiten vivir de acuerdo con la razón y no con las pasiones que nos esclavizan. Decía que la felicidad no es una recompensa de la virtud, sino la virtud misma. Ni nos deleitamos en la felicidad porque nos abstengamos de nuestros deseos, sino que al contrario, porque nos deleitamos en ella, podemos abstenernos de ellos. Es decir, las virtudes no son medios para alcanzar la felicidad, sino formas mismas de ser felices. Al cultivar esas virtudes, aumentamos nuestro poder de actuar y sentimos más alegría, que es la emoción positiva que surge cuando nuestro ser se conserva o se perfecciona. Además, las virtudes nos ayudan a alcanzar nuestro bien supremo, que es el conocimiento adecuado de la naturaleza. Y esto nos hace ser más sabios y más libres. Spinoza también sostenía que debemos aceptar la realidad tal y como es, en lugar de tratar de resistirnos, de controlarla, de cambiarla. Esto no significa que no debamos intentar cambiar las cosas que no nos gustan, sino que debemos ser realistas sobre lo que podemos y no podemos controlar. Spinoza creía que debemos aceptar la realidad tal y como es porque así podemos liberarnos de las emociones negativas que nos causan dolor. Spinoza llamaba a estas emociones pasiones, y son aquellas que dependen de factores externos a nosotros y que disminuyen nuestro poder de actuar. La ira, el odio, el miedo, la envidia, estas pasiones nos hacen ver la realidad de forma distorsionada y nos impiden actuar de forma racional. Spinoza decía que el hombre libre no piensa en nada menos que en la muerte, y su sabiduría no es una meditación sobre la muerte, sino sobre la vida. El hombre libre debe enfocarse en lo que puede hacer para mejorar su vida y no en lo que puede quitar. Esto ayuda al hombre moderno a ser más feliz porque vivimos en una sociedad donde hay muchas cosas que escapan a nuestro control y que pueden producirnos estrés, ansiedad, depresión. Si aprendemos a aceptar la realidad tal y como es y distinguir entre lo que podemos y no podemos controlar, podemos reducir el impacto negativo de estas emociones, aumentar nuestra paz interior, la calma. Spinoza creía que todo en este universo está interconectado. Esto significa que nuestras acciones pueden tener un impacto en el mundo que nos rodea. Si tratamos de vivir de acuerdo con nuestra idea, podemos ser más conscientes de cómo nuestras acciones afectan a los demás y cómo las acciones de los demás nos afectan a nosotros. Spinoza veía un universo interconectado, porque todo forma parte de la misma sustancia, sea Dios o sea la naturaleza. Esto implica que todo lo que existe tiene una razón suficiente para existir y que nada ocurre por azar o por voluntad divina. Spinoza llamaba a esta idea la necesidad de la naturaleza y decía que era la base de nuestro conocimiento adecuado, la base de estar bien. Si tratamos de vivir de acuerdo con esta idea, podemos ser más conscientes de cómo nuestras acciones afectan al mundo que nos rodea, porque podemos entender las causas y los efectos de todo lo que hacemos. El hombre moderno necesita esto porque eso nos ayuda a desarrollar una actitud más responsable y más solidaria con todos los que nos rodean. Estamos acostumbrados a pensar en las personas que están a nuestro alrededor como NPCs, como personajes secundarios de un teatro que se desarrolla a nuestro alrededor. Sin embargo, ellos también nos ven a nosotros así. Al hallar la interconexión que nos mantiene a todos unidos, podemos aprender a ser más felices. Pero quizá el legado más importante de Spinoza fue el relativo a la libertad. Spinoza sostenía que la verdadera libertad provenía de vivir de acuerdo con la razón y con la naturaleza. En lugar de dejarnos controlar por nuestras pasiones y nuestras emociones, podemos ser libres al aprender a controlarlas. Adoptar la filosofía de Spinoza puede ayudarte a ser más libre, al darte herramientas para entender y manejar tus emociones. Spinoza decía que las emociones son ideas confusas que nos hacen creer que dependemos de cosas externas.
Por ejemplo, cuando sentimos amor por alguien, creemos que esa persona es la causa de nuestra felicidad y que si nos falta, no podremos seguir viviendo. Pero en realidad, lo que nos hace felices es nuestra propia naturaleza y nuestro propio poder, el poder de amar. Spinoza nos decía que para ser libres debemos vivir según la razón y la naturaleza, es decir, según el conocimiento adecuado de las cosas tal y como son, y no como las imaginamos o como las deseamos. La razón nos permite comprender las causas de nuestras emociones y de este modo reducir su fuerza y su influencia sobre nosotros. La naturaleza nos permite reconocer nuestra esencia como parte de Dios o de la sustancia única que existe ahí afuera y de la que formamos parte indisoluble. De este modo, podemos sentir más alegría, menos tristeza, más amor y menos odio, más gratitud y menos resentimiento. Desde que Internet empezó a conectar a las personas, circula por la red un texto atribuido a Spinoza que en realidad no escribió él, sino posiblemente el poeta Anand Dilbar, pero que encapsula todas estas ideas en torno a la idea de Dios o de la naturaleza. Hoy quiero regalártelo, por si te sirviera de inspiración. Dice así: deja ya de estar rezando y dándote golpes en el pecho. Lo que quiero que hagas es que salgas al mundo a disfrutar de tu vida. Quiero que goces, que cantes, que te diviertas y que disfrutes de todo lo que he hecho para ti. Deja ya de ir a esos templos lúgubres y fríos que tú mismo construiste y que dices que son mi casa. Mi casa está en las montañas, en los montes, en los lagos, en los bosques, en los ríos y en las playas. Ahí es donde vivo y ahí expreso mi amor por ti. Deja ya de culparme de tu vida miserable. Yo nunca dije que hubiera algo malo en ti, o que eras un pecador, o que tu sexualidad fuera algo malo. El sexo es un regalo que te he dado y con el que puedes expresar tu amor, tu éxtasis, tu alegría. Así que no me culpes a mí por todo lo que te han dicho creer. Deja ya de estar leyendo supuestas escrituras sagradas que no tienen nada que ver conmigo. Si eres incapaz de leerme en un amanecer, en un paisaje, en la mirada de tus amigos, en los ojos de tu hijo, no me encontrarás en ningún libro. Confía en mí y deja de pedirme. ¿Me vas a decir a mí cómo hacer mi trabajo? Deja de tenerme tanto miedo. Yo no te juzgo, ni te critico, ni me enojo, ni me molesto, ni castigo. Yo soy puro amor. Deja de pedirme perdón. No hay nada que perdonar. Sí, yo te hice, yo te llené de pasiones, de limitaciones, de placeres, de sentimientos, de necesidades, de incoherencias, del libre albedrío. ¿Cómo puedes culparte si respondes a algo que yo puse en ti? ¿Cómo puedo castigarte por ser como eres si yo soy el que te hice? ¿Crees que podría yo crear un lugar para quemar a mis hijos porque se portan mal? ¿Qué clase de Dios hace eso? Respeta a tus semejantes y no hagas lo que no quieras para ti. Lo único que te digo es que pongas atención plena en tu vida, que tu estado de alerta sea tu guía. Amado mío, esta vida no es una prueba, no es un escalón, no es un paso en el camino, no es un preludio para el paraíso. Esta vida es lo único que hay aquí y ahora, y lo único que necesitas. Te hice absolutamente libre. No hay premios, no hay castigos, no hay pecados ni virtudes. Nadie lleva un marcador, nadie lleva un registro. Eres absolutamente libre para crear en tu vida un infierno o un cielo. No te podría decir si hay algo después de esta vida. Vive como si no lo hubiera. Como si esta fuera tu única oportunidad de existir. Disfrutar, amar. Así, si no hay nada, pues habrás disfrutado de la oportunidad que te di. Me aburre que me alaben, me harta que me agradezcan. ¿Te sientes agradecido? Demuéstralo, cuidando de ti, de tu salud, de tus relaciones, del mundo.
Expresa tu alegría. Esa es la forma de alabarme. Deja de complicarte las cosas y de repetir como un loro lo que te han enseñado acerca de mí. Lo único cierto es que estás vivo, aquí, y que este mundo está lleno de maravillas. ¿Para qué necesitas más milagros? ¿Para qué tantas explicaciones? No me busques fuera. Ahí no me vas a encontrar. Búscame dentro. Ahí estoy, latiendo en ti.